Ya viene, le tira saco papazo alto, largo entre Vicente, la bola se va elevando. Tirola, se llevó la cerca. El Continental en el año 91. Sobre curva, sacó un patazo bien colocado entre Ray Center, va a Reutilio, se tira de guante, manos y la capturó. Reutilio Hurtado, gran fildeo. Gran fildeo. Joya defensiva del jardinero central, Reutilio Hurtado. Tocó la pelota. La bola se le quedó detrás a Torriente. Anota en hit para Reutilio Hurtado. Lanza, le tira con un patazo largo por el jardín izquierdo, bien largo, la pelota se va. ¡Es jueves, jonrón! Ahí está recibiendo el primer down. El tiro viene el corredor. Out and gone. Fui en su momento de los que defendía que Reutilio Hurtado necesitaba, merecía una oportunidad mayor que lo que estaba en definitiva recibiendo dentro de la pelota cubana, e incluso hoy yo sostengo la tesis, hay gente que me ha criticado, no, ¿cómo tú vas a comparar a Reutilio con fulano, mengano? En fin, que para mí tú fuiste el mejor, el center field más completo de tu generación. Yo no te estoy diciendo que si mejor que Víctor, que si el Midelio, o sea, esos fueron otros tiempos y lo que vino después, pero de tu generación, con el respeto de Tavares, con el respeto de Ubergel y de otros buenos que estuvieron en tu etapa, mismo de Acer Gómez, que no jugó tanto en el center field, pero era su posición natural. Y yo digo, la trabazón del paraguas, está claro que a lo mejor al principio, bueno, hay que ver, porque si tus primeros años, si te iba por tu hermano de Joel y cuando se quedó, pero a mí lo que me llama la atención es que si tú después te mantuviste jugando pelota en Cuba, no te fuiste, ¿por qué seguía ese pie encima tuyo? Si era una cosa general, o era de alguien o de algunas personas que particularmente, porque se ha manejado que si Higinio tuvo que ver con eso, que si no sé quién, de lo que tú pudiste recibir con el tiempo, enterarte, no sé, ¿cuál era la situación principal? No lo de tu hermano, fíjate, después, todo hablando de posteriormente, ¿por qué seguía la discriminación, la marginación tuya con el equipo de Cuba, incluso después de haber viajado a Holanda, viajado a Venezuela? Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo sí te voy a rectificarle que Higinio tuvo mucho que ver con eso. Yo, si mal no recuerdo, en el año 98 tuve una gran temporada. Ahí se hizo el equipo Cuba sin hacer un entrenamiento preselección. Se hizo un equipo directo donde participaron los 16 directores de equipo en la reunión y los 16 comisionados para emitir sus criterios. Y según me cuentan muchos de los que estaban allí, el centrofield del equipo Cuba iba a ser yo, por votación de una gran mayoría de los directores de equipo y de los comisionados provinciales, donde me cuentan algunas personas que estuvieron ahí en esa reunión que Higinio, cuando se mencionó mi nombre, se paró y dijo que él era que me conocía a mí, obviamente, mi director de equipo en mi provincia, y que ponerme a viajar era ponerme a vivir con mi hermano aquí en Estados Unidos. Algo bien absurdo por Higinio, de parte de él, si realmente fue así, porque te digo con toda honestidad y con toda categoría de que mi hermano jamás, nunca me insistió a mí a abandonar Cuba ni a quedarme. Al contrario, mi hermano anhelaba verme en el equipo nacional, quería verme en unos Juegos Olímpicos, quería verme triunfar en la pelota cubana, pero bueno, como yo siempre digo, que ellos pensaban por mí. Ellos pensaban por mí porque a mí tampoco nunca me pasó por la cabeza hacer eso. Yo soy un pelotero que viene del campo, yo no tenía en mente nada, lo mío era jugar pelota nada más. Y aún así, sabiendo de que prácticamente estaba vetado para hacer el equipo Cuba, yo continué haciendo lo mismo, continué jugando con la misma dedicación, la misma entrega para mi provincia y para el pueblo de Cuba, que para toda la gente que iban a verme jugar y que simpatizaban conmigo se llevaran de mí lo mejor. Para eso fue lo que me dediqué. Bueno, ya después que viajé
la primera ocasión que yo salí fue por gracias a Pacheco, que era el director del equipo Santiago. En el año 2005 nosotros ganamos el campeonato, fue el primer campeonato de Pacheco, y ahí el equipo tenía que viajar a Venezuela, a un torneo que se iba a hacer allí, y él decidió de llevarme al equipo y ponerme a prueba. Y ahí yo le demostré de que todo aquel que pensaba que yo iba a abandonar la delegación se equivocó. Ya en el 2007 también salí con Víctor Mesa y bueno, pensaba yo que en ese momento ya se había roto el mito aquel de que yo no podía viajar porque supuestamente me iba a quedar, porque yo pensaba que yo iba a abandonar una delegación y así no, nunca fue así. Bueno, pero siguió el mismo ensañamiento que siempre hubo conmigo y seguí teniendo años buenos, sobre todo en la serie 50, donde yo di 30 jonrones, empujé una tanta carrera, creo que más de 70 carreras empujé ese año, y no fui convocado a la preselección del equipo A. Me convocaron a la preselección de un equipo, creo que era el B o el C, me parece que era el C, que iba a los Juegos del Alba a Venezuela, y aún así para integrar el equipo pasé trabajo porque también me querían dejar porque pensaban que yo podía ser imposible de sector, y también tengo que agradecerle al manager de ese año. Discúlpame, posible sector después que ya tú habías salido del país y que incluso te pudiste haber ido en una lancha como se iban millones de gente y con el dinero que te podía poner tu hermano, ¿no sé? Exactamente, es lo que ellos no se imaginaban. Si realmente eso, si mi hermano hubiese querido que yo saliera de Cuba y yo lo hubiese querido igual, había otra manera de hacerlo, ya de ponerle dinero y irme como mucha gente lo hicieron. Es que realmente ni él ni yo estábamos pensando en eso. Nosotros lo que queríamos era, yo quería demostrar de que yo podía jugar pelota y que podía hacerlo a más alto nivel, ¿entiendes? Pero bueno, ya te vuelvo y te digo, ellos pensaban por mí y siempre me dejaban. Yo lo único que hacía era mantener mi postura. Yo nunca fui un atleta indisciplinado, nunca fui un atleta falta de respeto. Lo único que, lo mejor que yo hacía en la pelota era jugar pelota y tratar de hacerlo bien y tratar de aportarle al pueblo que vea lo mejor de mí en un terreno de pelota. Pero bueno, desgraciadamente nunca pude participar en un gran evento que era mi gran anhelo. Y ya después de ese año de la serie 50, que yo vi que tuve un gran rendimiento y que no fui convocado, entonces ya seguí jugando, pero ya no era con la misma intensidad. Sinceramente ya se me fueron yendo, o sea, los deseos aquellos que tenía de jugar pelota se me fueron yendo y hasta que decidí irme de la pelota. Yo tuve tres etapas, es lo que yo catalogo en la pelota cubana. Tuve tres etapas muy buenas, que fueron las dos versiones de la planadora, la primera y la segunda, y esa última etapa donde yo ya jugaba con Santiago, pero ya no me sentía un poco fuera del lugar, precisamente por eso que pasaba conmigo. No, y fuiste hasta el refuerzo Holguín, que tuviste súper bien, me acuerdo, el año. Sí. ¿Tú crees que ha sido después que se haya convertido en un problema personal de alguien? Porque el mismo tema Higinio, no sé. Bueno, pienso, bueno, ya vuelvo y te digo, pienso que sí, porque bueno, ya ese criterio nació de Higinio y desgraciadamente para esa etapa Higinio era el presidente de la Federación Cubana de Béisbol y era también el comisionado. Y en su época nunca fui convocado para nada. Entonces yo pienso que también pudiera ser un problema personal con él. Y bueno, un problema personal. Ustedes nunca tuvieron diferencia cuando tú eras jugador y él manager, nunca hubo un roce, un sí, un no. Nunca. Mira, Porto, si ya luego yo te voy a decir, yo era un atleta, vuelvo y te digo, bien disciplinado. Y con Higinio, la etapa de Higinio, yo era el atleta que nunca dejó de jugar un partido. Yo llegué a jugar con la etapa de Higinio siendo director y a jugar enfermo. Yo padezco de migraña. A veces me dan crisis de 4 o 5 días con la migraña. Yo tengo una anécdota que en un playoff que nosotros jugamos en Camagüey, Santiago Camagüey, dirigiendo Higinio,
aquel playoff donde Camagüey empezó ganando los 2 primeros partidos y luego nosotros le ganamos los otros 4. Sí, 2001, que Odelín y Neuri le ganaron. Exacto, yo jugué todos esos partidos en Camagüey con crisis migrañosa, ingresado, incluso estuve en Camagüey. Es decir, que yo con Higinio siempre le jugué, siempre. Yo llegué a jugar más creo que fueron 900 y tantos partidos consecutivos, jugando siendo Higinio más del equipo. Se me rompió, bueno, yo creo que venía detrás de Alexander Ramos. Sí. Veníamos ahí tratando de llevarnos el liderazgo ese de más juegos consecutivos. Tuve que desgraciadamente romper la cadena porque una pérdida que tuve de un hermano mío que falleció y estábamos jugando en San José, si mal no recuerdo, y ahí tuve que partir a Santiago. Pero yendo al grano, yo con Higinio nunca tuve ningún problema, nunca. Eso fue una decisión que él tomó así por, no sé, de dónde sacó ese criterio. Porque yo nunca le di la posibilidad a que vieran algo en mí, en que un indicio de que yo podía hacer algo en contra del equipo, ni que podría abandonar el equipo, ni mucho menos. Bro, y la pregunta del millón, de tantos años de trabajos amargos, de quedarte fuera, desde, bueno, yo diría casi Sydney 2000, pero bueno, en sentido general fueron muchísimos momentos de gran rendimiento y quedarte fuera. ¿Por qué entonces no diste el paso de decir, bueno, mira, ya no me quieren, me voy? Si aquí no tengo el techo más allá del equipo Santiago de Cuba, la pelota cubana, no puedo ir a un equipo nacional porque definitivamente este es el problema, a más de quien esté detrás de ese problema. ¿Por qué nunca diste el paso que diste, por ejemplo, ya después retirado y estás hoy en Estados Unidos? Sí, mira, porque sencillamente, primero que nunca lo pensé hacer, ¿sabes? Y la otra, que si se me hubiese dado la posibilidad, no lo iba a hacer, porque yo siempre fui una persona, un hijo muy apegado a mi mamá, ¿sabes? Entonces, al yo separarme de mi mamá, se iba a ser un golpe bien duro, tanto para ella como para mí. Entonces por eso nunca lo pensé, nunca me imaginé hacerlo. Lo hice ahora ya después de haberme retirado, porque me dije yo mismo que ya yo había cumplido con el pueblo, que quería verme jugar, había cumplido con mi familia, sobre todo con mi mamá, que siempre me pedía verme jugar ahí en Santiago, en Guillermo. Ya sentía que había cumplido con ellos, y teniendo en cuenta también de que en Santiago no tuve, o sea, primero se me dio la posibilidad de dirigir el equipo, de comenzar mi carrera como entrenador, y ya luego por una cuestión personal que hubo ahí se me destituyó, y eso también que me hizo bajar un poco la guardia y empezar entonces en tomar otro camino, que fue este camino. Ok. Reutilio, después que se da la situación esta, digamos, de estar fuera del equipo Cuba un año tras otro, lo que pasó en Holanda, que es tu primer equipo Cuba, aunque no era el principal equipo, pero ahí había buenos peloteros, porque ahí estaba Rudy, estaba Yacer Gómez, creo que no sé si Tavares también estaba en ese equipo. Bueno, había varios jugadores. ¿Influyó Víctor Mesa en eso? ¿O alguien dijo, bueno, ya vamos a darle chance a este? ¿Hasta qué punto tú crees que en el caso de Víctor, y hasta qué punto Víctor contigo tuvo una buena relación a pesar de la rivalidad Villa Clara-Santiago, ya siendo hermana en ese momento de Villa Clara? No, la influencia total fue de Víctor Mesa. Eso es algo que yo lo tengo que decir en gran medida, donde quiera que me pare, tengo que decirle que la influencia total fue de Víctor Mesa, incluso estando allá en Holanda. Estando en Holanda, hay una anécdota que quizás el pueblo no lo sepa, que mi hermano estuvo allí, mi hermano fue a verme, y tenía incertidumbre esa, que si podía llegar o no podía llegar a saludarme y tal, y ya, yo me dije, bueno, yo lo único que puedo hacer es hablar con el manager. Y fui para allí, para la habitación de Víctor, le planteé la situación, y él me dijo, no, él
enérgicamente se paró y me dijo, no, él que venga para aquí, yo soy fanático de él, que se una a nosotros aquí a conversar, y si tiene que ir para el estadio que vaya. Y le dijo a todo el mundo allí, mira, el hermano de fulano está aquí, no va a haber nada negativo, él no se va a quedar ni nada, tú sabes cómo son las expresiones de Víctor Mesa. Él no se va a quedar ni nada, pero él va a estar aquí con nosotros. Y así fue, mi hermano hizo vida ahí con nosotros, todo fue muy bonito. Al final del torneo, bueno, tú sabes que mi hermano reside ahí en España, él salió para España y yo salí con el equipo para Cuba y todo fue normal. Pero sí, todo lo que sucedió en ese año en gran medida tengo que agradecer eso a Víctor Mesa. Y ya después de eso, pues no tuvieron así el roce, ¿sabes? Vamos a decir, de que se diera otra oportunidad, porque ya después creo que no dirigió un buen tiempo. O sea, ya después cuando él cogió el equipo Cuba en 2012, ya tú estabas, digamos, en esa etapa casi al borde de retiro. Sí, yo estaba ya en la postrimería de mi carrera, pero mira, aún así él volvió a dirigir un equipo similar para el 2015 y él me convocó de nuevo y me llevó también a ese mismo torneo en Holanda. Es decir, que Víctor siempre tuvo la confianza en mí y yo por supuesto que nunca estuve pensando en nada de lo que pensaban los otros por mí. No le hice quedar nunca, ni hice quedar nunca mal a Víctor Mesa. Él siempre apostó por mí y ahí tuvieron los resultados.